Hola chicos, buenos días. Me da mucho gusto volver a estar con todos ustedes. Espero que estén cómodos con sus papis para escuchar la clase. Antes que empecemos, les quiero decir que los extrañamos mucho, ya los extrañamos, ya queremos verlos, pero todo tiene su tiempo y nos vamos a esperar, ¿sí? Mientras vamos a aprender muchas cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Padre Dios, te damos muchas gracias por un día más de vida, Señor, porque tú nos enseñas cosas grandes y maravillosas, Señor. Te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén sujetos a obediencia a ti, que mis pensamientos siempre sean para agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fíjense que estaba viendo entre mis libros, me encontré este cuento. Es un cuento de hadas. Es un cuento de que la hada madrina aparece un carruaje de una calabaza y luego que de los ratones los convierte en caballos y un montón de cosas que dicen aquí que muchas veces uno se lo puede creer, ¿no? Más cuando somos niños nos creemos estos cuentos, pero simplemente son cuentos. También estaba viendo otro, eso olvidé traerlo, pero era de un rey que puede matar a un dragón y que puede cortarle la cabeza y que de esa cabeza crecían más cosas. Bueno, muchas cosas que a veces creemos que son ciertas. Nos dicen que son ciertas y ¿saben qué? No. También estaba viendo este periódico y estaba viendo unas noticias. ¿Saben que a veces en los periódicos encontramos noticias verdaderas? Pero también mucho de lo que podemos leer, no nada más en un periódico, en muchas cosas, son falsas, no son verdaderas. ¿Y saben qué también? ¿Qué es lo peor? Que a veces también hay gente que nos dice cosas y no son verdaderas. Pero ¿saben qué? En esta que es la palabra de Dios, encontramos también muchas cosas sorprendentes, como el libro de las hadas. Encontramos cosas sorprendentes aquí. Pero la diferencia es que esta es la palabra de Dios y que Dios es fiel y Dios es verdadero. Y hoy les voy a contar una historia que pasó. Es una historia, es algo que le aconteció a una persona. Le pasó a un papá, a un padre de familia. Le pasó algo terrible. ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué piensan que le pasó? No se quedó sin trabajo. Tampoco se quedó sin comer, tampoco se le perdió algo. No, chicos, ¿sabe qué le pasó? Se enfermó su hijo. Nosotros los que somos papás, nosotros que tenemos hijos, cuando nuestros hijos se enferman, nos preocupamos muchísimo. ¿Y qué hacemos? Los que conocemos de Dios, oramos a Dios para que Dios los sane. ¿Y saben que Dios es tan bueno que le ha dado sabiduría a unas personas que se llaman médicos? Nuestros amigos, los médicos. Yo tengo muchos amigos y ellos tienen sabiduría de Dios para ayudarnos a estar bien. Pero ¿saben qué? Muchas veces o algunas veces ni siquiera los médicos, ni siquiera la medicina nos puede ayudar. Y eso seguramente le pasó a este hombre. Vamos a leerlo. Yo quiero que agarren su palabra de Dios, su Biblia, y vamos al libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 46. Vamos a ver qué dice. Fíjense, dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan la clase pasada que nos enseñó la maestra cómo Jesús había convertido el agua en vino? Pues Jesús había regresado a Caná y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque su hijo estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vinieras y vieras señales y prodigios, no creerías, ¿verdad? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle
y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó de dar la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué hermoso? Eso que le había dicho Jesús había sido verdad. Jesús no había ido con ese muchacho que estaba enfermo. Jesús dijo la palabra, tu hijo vive, y el hijo se sanó. Pero ¿saben qué, chicos? A mí me gustaría oír de la voz de ese hombre qué sintió, qué pensó cuando su hijo se estaba muriendo y que seguramente ya había ido con más médicos, seguramente ya le habían hecho tratamientos o algo, pero su hijo se iba a morir. ¿Qué habrá dicho este hombre? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio? A mí me gustaría entrevistarlo, me gustaría oír una entrevista de este hombre. ¿A ustedes también? ¿Qué les parece si podemos imaginar qué es lo que diría este hombre? ¿Sí? Entonces, a ver, piensen, cierren sus ojos y vamos a pensar qué fue lo que pasó. Estamos en estos territorios, en la tierra de Canaán de Galilea. Hemos escuchado que hay un hombre que ha recibido un milagro y estamos en busca de él para conocer la historia con la cual vivió y recibió este milagro. ¡Ahí viene! Creo que hemos conocido a este hombre y sabemos, vamos a preguntarle lo que sucedió en su vida. Hola, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, niña, estoy muy bien. Oiga, señor, ¿nos puede comentar, por favor, qué fue el milagro que recibió y cómo sucedió todo esto? Ya se supo, ¿verdad? Sí, así es. Pues mira, Jesús sanó a mi hijo y estoy muy feliz por eso. ¿Cómo que sanó a su hijo? Estamos muy interesados en conocer eso. ¿Qué fue lo que le sucedió? Pues mi hijo enfermó y su enfermedad era de muerte. De hecho, ya casi estaba muerto. Ay, Señor, y disculpe, ¿qué fue lo que le pidió exactamente al Señor Jesús para que su hijo sanara? Lo único que supe es que Jesús andaba por aquí y me enteré de lo que había hecho en la boda y fui y le pedí que sanara a mi hijo. Yo estaba muy triste y muy desesperado y lo único que quería era que lo sanara. Muy bien, oiga, Señor, yo creo que usted andaba en busca de las señales y los milagros únicamente, ¿verdad? No, niña. Lo que yo quería era que mi hijo sanara y sabía que él lo iba a hacer. Yo lo sabía. ¿Qué sintió, Señor, cuando Jesús le dijo, ve a tu casa, tu hijo vive? Pues primero dije, ¿mi hijo vive? Y cuando él me dijo, ve, lo único que hice fue irme y pensar, sí, mi hijo vive. Solo obedecí, niña. Yo le creí a Jesús, obedecí. Yo me imagino, Señor, que usted se fue orando y diciendo, deseando ese milagro en la vida de su hijo. ¿Fue así? Sí, por supuesto que fue así. ¿Te imaginas? Jesús simplemente dijo, ve, y no vino conmigo. Yo obedecí, pero en el camino iba pensando, sí, mi hijo vive, no va a morir, mi hijo vive, te creo. Sí, iba orando, niña, yo iba orando, por supuesto. Señor, ¿y qué sintió al tener que regresar usted solo a su casa sin Jesús, sin que él lo acompañara? Pues primero dije, cuando me vean solo, se van a dar cuenta que Jesús no quiso venir o algo, pero ¿sabes qué? No me dio miedo porque yo iba creyendo. Eso pasó, niña. Señor, le agradezco mucho esta entrevista. Qué bueno que su hijo está sano y que hoy usted puede platicarle a toda esa gente lo que Jesús hace. Usted también ahora habla de él, de todo lo que él hizo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y sabes qué, niña? Que cuando yo llegué a casa,
antes de que yo entrara a la casa, llegaron mis siervos y me dijeron, oye, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Usted estaba muy contento en ese momento? Claro, ¿y sabes qué, niña? Yo pregunté, ¿cómo a qué horas empezó a estar bien mi hijo? Y uno de mis siervos me dijo, como a las 7, señor. Entonces supe que había sido un milagro, porque ¿sabes qué, niña? Jesús no vino conmigo, Jesús no le dio medicina, Jesús ni siquiera vino a tocarlo, simplemente dijo, tu hijo vive, ve. Y fue a esa hora, cuando Jesús dijo, tu hijo vive, a esa hora mi hijo se recuperó. Fue un milagro, niña, fue un milagro. Sí, Señor, hoy creemos con esta entrevista que le estamos realizando de todo lo que hemos estado escuchando últimamente de ese hombre. Entonces, yo le agradezco por esta entrevista y qué bueno que su hijo sanó. Sí, niña, y ahora mi hijo, mis siervos y toda mi familia creemos en Jesús. ¿Te gustaría conocer a mi hijo, niña? ¿De verdad me invita a conocerlo? Por supuesto. Dios es fiel y Dios es verdadero, niña. Ven, te invito a mi casa. Vamos, muchas gracias. Hasta luego. Esto ha sido todo. Vamos Sígueme. a conocer al niño. Ay, me imaginé la entrevista. ¿Ustedes también se la imaginaron? Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Qué aprendí de esto? Que lo que Dios dice, que lo que Jesús dice es la verdad. Él no dice cuentos porque su verdad es fiel y es poderosa. Así es que ahora sabemos que todos los que necesitamos algo de Jesús, podemos ir a Él y podemos estar seguros que Él es fiel y que Él es verdadero y que lo que Él dice se cumple. ¿Qué les parece, chicos? Perdón. ¿Qué les parece, chicos, si ahí en donde están le pedimos a Dios por los que están enfermos? Ay, qué bonita entrevista, me la imaginé. ¿Ustedes también? ¿Saben qué aprendimos, chicos? Que lo que Jesús dice es verdad. Él no miente. Él es poderoso. Él sí puede hacer cosas sorprendentes, como nos comentaban en la clase pasada, que abrió el mar, que hizo hablar a un animal, a una burra. Él hace cosas sorprendentes y verdaderas. Entonces, seguramente ahí donde están, chicos, su mamá o su abuelita o su papá o un amiguito o alguien está enfermo. Y más con lo que está pasando ahorita con esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que sane a todos los que están enfermos, que sane a nuestra familia, que sane a nuestros amigos, a los que están en el hospital, porque Él es poderoso? ¿Y saben qué? El Señor nos cuenta, esta persona nos cuenta que Jesús no tuvo que no tuvo que ir hasta allá, hasta donde estaba su hijo. Jesús simplemente dio la palabra, tu hijo vive, y su hijo sanó. Pero ahora lo más hermoso es que Jesús no está lejos. El oficial tuvo que recorrer mucho camino, pero ahora Jesús está con nosotros, Jesús está en nuestro corazón, Jesús está en el cielo, pero Él está en todas partes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Señor, muchas gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y porque tú haces grandes prodigios y todo lo que tú dices es verdad. Y yo te pido que por favor sanes a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelita, a mis amigos y a todos los que están ahorita en el hospital. Porque aunque digan que ya no van a vivir, aunque digan va a morir, tu palabra es la que dice la última palabra. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, chicos, y recuerden estar viendo las clases porque vamos a ver todos los milagros de Jesús, las cosas grandes y sorprendentes que hace en nuestra vida. Los queremos y los amamos, chicos. Bye.